Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a resolver ecuaciones literales y esta es la parte 2 de esta lección. Recuerde que una ecuación literal es una ecuación que tiene más de una variable y esas ecuaciones se resuelven por una de las variables dependiendo de las instrucciones. Miramos al ejemplo número 1 y el ejemplo número 1 dice resuelva por x, quiere decir despeje la x. Y si notamos en este caso la variable x, aquella variable que queremos despejar, está en dos lados diferentes. Es como cuando tenemos una ecuación de este tipo, 5x más 2 igual a 10 menos 3x, por ejemplo, que son el tipo de ecuaciones que aprendimos a resolver antes del examen, antes del último examen. Cuando tenemos una ecuación como esta y lo que queremos despejar a la x, lo que hacemos, recuerde, es juntar a las variables en un solo lado y a los números en el otro lado. Entonces, este era el proceso. Escribimos todas las variables en un lado, traemos a esta con la operación inversa. Escribimos el 10 y llevamos el número 2 con la operación inversa y así obtenemos esto, que después de juntar todas las variables en el mismo lado, lo combinamos porque son términos semejantes, se pueden combinar porque son exactamente del mismo tipo, tienen la misma variable, el mismo exponente, así que 5x más 3x es 8x. Y acá también son términos semejantes, se pueden combinar. 10 menos 2 es 8. Y por último, removemos este 8 que está multiplicando a esa variable que queremos despejar. Y como está multiplicando, utilizamos la operación inversa, que es la división, y así despejamos a la x. En este caso, la respuesta, la solución es 1. De esa misma forma, en esta ecuación que tenemos aquí, queremos despejar a la x y como están en lados diferentes, lo primero que debemos de hacer es poner todas esas variables x en un lado y todo lo demás en el otro lado del signo del igual. Entonces, movemos a todas las variables x, vamos a decir al lado izquierdo. Entonces escribiríamos el 7x que estaba en el lado izquierdo y ahora movemos al 15x hacia el otro lado con la operación inversa. Aquí es positivo, pasaría restando. Y moveríamos todo lo demás al lado derecho, quiere decir que esta y lo movemos hacia el lado derecho porque en el lado izquierdo queremos solamente aquellas que llevan la variable x. Y la y, como está restando, al pasar al otro lado, pasaría sumando, pero como es el único término que tengo, no necesito escribir el signo de esa y. Entonces nos queda 7x menos 15x igual a y. Y estos dos resulta que son términos semejantes. No necesariamente tienen que ser semejantes, como vamos a ver en los ejercicios 3 y 4, pero en este caso son semejantes, tienen la misma variable y el mismo exponente 1, por lo tanto se pueden combinar. Si se pueden combinar, los tenemos que combinar. Entonces combinamos haciendo la operación que dice 7 menos 15 y 7 menos 15 es negativo 8x igual a y. Y por último, igual que dividimos aquí para 8, en este caso tenemos que dividir para negativo 8 porque la x está multiplicando con el negativo 8 y para despejar a la x necesitamos hacer lo contrario, lo inverso, que es dividir
para negativo 8. En el lado izquierdo, negativo 8 dividido para negativo 8, podemos simplificar dejándonos 1x. Y al otro lado tenemos una división que no podemos realizar porque la y no es semejante al negativo 8, no son números que podamos dividir. Entonces lo dejamos así como está, y dividido para negativo 8. Y ese es el fin del proceso porque ya está despejada la variable que queremos despejar, la x. Entonces la x es igual a la expresión y dividido para negativo 8. Fíjese que la variable que estamos despejando nos queda solamente una vez en un solo lado. Si la x está aquí y también tengo otra x acá, quiere decir que no hemos despejado a la x. Entonces, esa variable que estamos despejando tiene que estar en un solo lugar y tiene que estar sola. Y no puede haber otra x en el otro lado. Continuamos con el número 2. Y el número 2 dice, resuelva por D en términos de C. Recuerde que esto quiere nada más decir que tenemos que despejar la D. Entonces nos vamos a concentrar en la variable D y como la variable D, la cual queremos despejar, está en dos lados diferentes de la ecuación, lo primero que vamos a hacer es juntarlas todas en un solo lado. Vamos a ponerlas en el lado izquierdo. Entonces empezamos escribiendo negativo 5D, esa que estaba en el lado izquierdo y todavía sigue estando en el mismo lado, por lo tanto permanece exactamente igual. Y ahora movemos el 2D del lado derecho hacia el lado izquierdo y esa va con la operación inversa. Aquí es positivo, acá pasaría restando. Y vamos a mover todo lo demás al lado derecho. Entonces empezamos a escribir con lo que estaba en el lado derecho y en el lado derecho estaba negativo 4c y ese se queda igual y vamos a llevar esta c hacia el otro lado con la operación inversa. Aquí está sumando, pasa también acá restando. Y observamos que lo que nos queda en el lado izquierdo son términos semejantes, 5D, negativo 5D y negativo 2D son semejantes, quiere decir que los podemos combinar porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Y lo mismo sucede acá, misma variable, mismo exponente de 1, los podemos combinar entonces. Y es lo que voy a hacer ahora, negativo 5D menos 2D es negativo 7D. Y en el lado derecho, negativo 4C menos C. Recuerde que aquí cuando tenemos solamente la variable hay un coeficiente de 1. Entonces lo que realmente tenemos ahí es negativo 4C menos 1C. Y eso le da negativo 5C. Y por último, para despejar la variable D, tenemos que remover ese negativo 7 que está multiplicando con la D. Y para eso usamos lo opuesto de la multiplicación, que es la división. Dividimos para negativo 7 y para negativo 7. Y simplificando, negativo 7 dividido para negativo 7 nos quedaría 1D. Y al otro lado, la división entre 5C y 7 no se puede hacer porque 5 no es divisible para 7. Sin embargo, sí podemos simplificar los signos porque los dos son negativos y sabemos que cuando tenemos una división de dos negativos, la respuesta es positiva. Entonces se va a quedar exactamente esta parte igual, pero se va a quedar positiva. Entonces la respuesta es 5C sobre 7
porque negativo dividido para otro negativo es positivo. Esa es la respuesta y el valor de la D es igual a la expresión 5C más 7. En el número 3 tenemos que resolver por la variable A. Queremos despejar la variable A. Y si nos fijamos en esta, todas las variables A ya están en el mismo lado. Están todas en el mismo lado, no como la que tuvimos anteriormente en la número 1 o en la número 2, en donde las variables están en lado diferente y lo primero que teníamos que hacer es juntarlas en el mismo lado. Estas ya están en el mismo lado. Sin embargo, en este caso, lo que tenemos aquí, a pesar de que están en el mismo lado, no podemos combinar como lo hicimos aquí. Aquí escribimos todas las variables D en el mismo lado y luego lo combinamos porque son semejantes, tienen la misma variable y el mismo exponente. Sin embargo, esta no. Esta tiene AX y AY. No podemos combinar porque no son semejantes. Los términos semejantes llevan la misma variable y el mismo exponente. Entonces no los podemos restar. En este caso procedemos de otra forma, ya que no los podemos combinar. Lo que vamos a hacer es usar lo inverso de la propiedad distributiva. Vamos a recordar la propiedad distributiva primero. La propiedad distributiva, por ejemplo, si tengo 5 multiplicado por x más y, lo que hacemos es multiplicar 5 por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, 5 por x y 5 por y, tomando en cuenta los signos. Aquí todo es positivo, así que va a ser nada más todo positivo. 5 por x, 5x. Los dos son positivos, la respuesta es positiva. 5 por y, positivo 5y, porque los dos son positivos también. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es algo como lo que tengo aquí en rojo en el lado derecho. Y lo inverso es retirar lo que está repetido, que en este caso sería el 5, y escribir con un paréntesis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo originalmente 5x más 5y, yo puedo volver a reescribir esto haciendo lo inverso de la propiedad distributiva. Y esto se hace de esta forma. Mire lo que está repetido, que es el 5, y eso es lo que iría afuera del paréntesis. Si yo escribo ahí el paréntesis, y aquí va el más, lo que va afuera del paréntesis es lo que está repetido, que es ese 5. Y ahora pensamos, si le retiro el 5 de la x, ¿qué es lo que me queda? Si le retiro el 5 me queda x, así que de ese término me quedaría la x adentro. Y si le retiro el 5 de este término me quedaría y. Entonces hacemos lo inverso de la propiedad distributiva. Y es lo que vamos a hacer en estos casos. Por ejemplo, aquí miramos que la A está repetido 2 veces y la A es ese valor que queremos despejar. La A repetido, así que vamos a escribir usando un paréntesis. Esa A que está repetido va acá afuera y adentro del paréntesis se quedaría x menos y, porque le quito la A de este término y me queda la x, le quito la A de este término y me queda la y. Y eso es igual a 15. Y para despejar la A ya nos queda solamente un paso.
Para despejar la a, debemos de tomar en cuenta que lo que tenemos aquí es una multiplicación entre la a y todo esto que está adentro del paréntesis. Entonces estamos multiplicando la a por la resta x menos y. Y si yo quiero retirar algo en donde tengo una multiplicación originalmente, lo que tengo que hacer es usar la división. Entonces, para yo retirar esto, para que me quede la a sola, debo de dividir para esto en los dos lados. De esta forma, divido aquí para x menos y también divido acá para x menos y. Porque al dividir para x menos y, yo puedo cancelar con este. El x menos y de abajo se cancela con el de arriba y me queda la a sola, que es lo que queremos. Queremos que la a esté sola. Y al otro lado nos queda una división que no se puede realizar, así que solamente volvemos a reescribir 15 dividido para x menos y. Y esa es la respuesta. Ese es el valor de a despejado. Recuerde que esa variable que despejamos tiene que estar en un solo lado y no puede estar repetida en más de una vez. Tiene que estar una sola vez en un solo lado, no puede estar al otro lado definitivamente. Y por último, algo similar. Exprese x en términos de b, y t. Lo que queremos es sencillamente despejar la x. Eso quiere decir todo eso. Cuando dice exprese a la x en términos de b, y t, queremos despejar a la x. Y la x está repetida dos veces. Todos los términos que llevan x ya están en un solo lado. Sin embargo, esos términos que llevan x no son semejantes, pero puedo retirar esa x que está repetida dos veces, una vez en cada término, lo puedo retirar y escribirlo usando un paréntesis. Entonces, usando el paréntesis, la x lo sacaría hacia afuera, y si yo saco la x hacia afuera, me quedaría de ese término 5b y si yo retiro la x de este término, me queda más y igual a t. Y ya solamente me queda un paso para despejar la x, porque la x está multiplicando por todo este paréntesis, y para que la x me quede sola, solamente necesito pasar este paréntesis al otro lado, pero dividiendo, porque en este momento está multiplicando. Así que dividimos para 5b más y lo mismo al otro lado, 5b dividido para 5b más y. Así este 5b más y del numerador se cancela con el denominador porque lo estamos dividiendo, y esa división nos daría como resultado un 1 y nos quedaría 1x en el lado izquierdo, que es lo que queremos a la x sola. Y en el lado derecho tenemos una división que no se puede realizar, así que la escribimos como está escrita: t dividido para 5b más y. Y esa es la respuesta. La x ya está despejada, que es nuestro objetivo, por lo tanto se termina el proceso. Y eso es todo en la lección del día de hoy, que sería la parte 2 de despejar o de resolver ecuaciones literales por una de las variables. Como siempre, revise el sitio de internet para ver cuál es su tarea.